de la asignatura y una introducción. A ver dónde estamos, un minuto. A ver cómo es esto. Este no es. Hola, profe, ¿me escucha? Sí, te escucho. ¿Quién sos? Joaquín, vos me nombraste hace un ratito. Joaquín, ¿cuánto? Decime el Joaquín apellido. Santi. Me nombraste y estaba Santi, con otro sí. dispositivo que no ¿Cómo me te dejaba va, hablar. Joaquín? Acá te encontré. ¿Cómo estás con las correlativas anteriores? Sí, yo no tengo resistencia. La estoy haciendo porque no Nada. puedo hacer otra cosa, entonces no la tengo. No, bueno, nada de nada. No es que la cursaste y quedaste en intermedia, sino que nada. Sí, o sea, la cursé, pero no la probé. Bueno, ni tampoco quedaste en intermedia, eso es lo que voy. No. Bueno, vemos entonces cómo sale. Dale, bárbaro. Me van a esperar a ver si es esto. Sí. Bueno, ahí estamos. Vamos a poner esto así. Vamos a venirnos acá. Presentar ahora una ventana, que es esta. Y voy a poner a grabar esto para que ustedes lo tengan. Vamos a hacer esto, esperen. Vamos acá, grabar la reunión, iniciar. Ahí está, profe. ¿Ahora sí? Bueno. Sí. Bueno, entonces vamos a hacer una presentación de la asignatura para ver aspectos generales, fechas y demás. Entonces, la materia esta es la C7 del plan 2014, se llama materiales, y fundamentalmente lo que vamos a tratar es sobre los materiales más utilizados en ingeniería civil. Los objetivos tales como están planteados en el programa de la asignatura es iniciarnos en el conocimiento de lo que es la ciencia y la ingeniería de los materiales, reconocer materiales que nos rodean fundamentalmente en obras de ingeniería civil, particularmente los que son más utilizados, lo que uno encuentra más frecuentemente en obras de la ingeniería civil. Vamos a tratar de meternos en lo más chiquito posible de la materia, es decir, describir la estructura de cómo están conformados los materiales, y vamos a tratar de correlacionar esa estructura mínima que tienen los materiales con propiedades físico-químicas que tienen a escala macroscópica, fundamentalmente en lo que se refiere a soportar cargas, la durabilidad frente a la intemperie, los agentes atmosféricos, cómo se los fabrica y cómo se los aplica en obra. Vamos a conocer ensayos de caracterización y dosificación de materiales a fin de poder interpretar el significado que tienen las normas técnicas, las especificaciones y los controles de calidad, con la idea de que ustedes se vayan del curso con una idea en la cabeza en lo que respecta a la elección de materiales. La elección de los materiales a utilizar en las obras de ingeniería civil tiene mucho que ver con los recursos naturales, puesto que grandes volúmenes de materiales naturales son usados en la ejecución de las obras de la ingeniería civil, la energía que hay que poner en juego para fabricarlos, el medio ambiente, cómo lo ataca, cómo puede ser reutilizado esos materiales, es decir, reciclado, buscando
los conceptos actuales de lo que se llaman materiales ecológicos y sustentables. Entonces, un poco estos son los objetivos generales de la asignatura y vamos a tratar de desarrollarlo a lo largo de estas 15 semanas con estos contenidos muy básicos que son una introducción, generalidades sobre la ciencia y la ingeniería de materiales, la estructura atómica, los enlaces, el ordenamiento atómico, cómo están formados los materiales y fundamentalmente los metales y las aleaciones, y dentro de estos metales y aleaciones, el material utilizado por excelencia metálico en la ejecución de obras civiles, que son los aceros. Vamos a hablar un poco del comportamiento mecánico de los materiales, cómo se comportan cuando son sometidos a tensiones, a fuerzas, cómo se los fabrica a estos materiales metálicos, cuál es el proceso industrial de obtención y cómo se les da forma útil, porque una cosa es fabricarlo, pero otra es darle forma en el sentido de que sean perfiles, chapas, hierros redondos, hierros de construcción, etcétera. Paralelamente vamos a ir llevando lo que tiene que ver con el otro material utilizado por excelencia en la ingeniería civil, que es el hormigón y sus componentes, los agregados pétreos, las piedras, las arenas, la cal, el cemento como materiales aglutinantes, y en el caso del hormigón vamos a referirnos a tres partes de lo que tiene que ver con la tecnología del hormigón, que es dosificarlo, cuáles deben ser las proporciones relativas de sus materiales componentes para poder obtener un hormigón de determinada calidad, de determinadas características. Ustedes a esta altura deben saber lo de la vida cotidiana, que el hormigón pasa de estar en un estado fresco, un líquido viscoso, una crema, por decirlo de alguna manera, para llenar los moldes, los encofrados de los edificios. Habrán visto parados en las puertas de algunas obras en construcción un camión mezclador que bombea probablemente a través de una serie de cañerías el hormigón ese está en estado fresco, es un líquido viscoso, se lo vuelca en moldes para conformar vigas, columnas, losas de los edificios, y ese hormigón, debido a una serie de reacciones físico-químicas, pasa de estar en un estado líquido viscoso a estar en un estado sólido, semisólido, por lo cual hay que caracterizar las propiedades que tiene en estos dos estados. Son las propiedades del hormigón en estado fresco y las propiedades que tiene una vez que ha endurecido. Accesoriamente hablaremos de otros materiales de manera genérica, como son los polímeros, mal llamados plásticos, no todos los polímeros son plásticos, los cerámicos y los materiales compuestos. Ya vamos a saber a qué nos referimos con cada uno de estos. Bueno, los docentes de este curso estamos integrados por mi parte, que digamos soy el responsable de la asignatura. Cualquier problema que surja durante el dictado, dudas, críticas, etcétera, al primero que tiene que dirigírsela es a mí para ver qué solución, cómo podemos corregirla. Me acompañan también como profesor el ingeniero Juan Pablo Ascheri, la ingeniera María Sol Tadeo y la ingeniera Irene Imeta nos van a dar una apoyatura en todo lo que tiene que ver con los contenidos prácticos, y si tenemos suerte, nos lo aprueba la universidad, estamos haciendo el trámite, vamos a tratar de hacer un par de actividades presenciales prácticas, donde nos veamos las caras un día y podamos ver un ensayo real, no a través de un video. Para el que pueda, es decir, no le voy a pedir, si alguno de ustedes hoy está fuera de la ciudad, digamos que yo en Córdoba, que no venga especialmente para ello, veremos cómo podemos hacerle llegar luego esta actividad.
pero a los que están en Rosario, cerca de Rosario, programar estas 2 actividades presenciales como para vernos, conocernos personalmente y hacer una actividad práctica, un par de ensayos, alguna actividad práctica vinculada a la asignatura. En épocas anteriores a esta pandemia esto era frecuente, ahora hay que acomodarse y como pareciera que nos van a permitir algún tipo de actividad presencial, hemos solicitado y está en estudio, si podemos vamos a reunirnos. Nuestros horarios de funcionamiento son los miércoles de 18 a 20 y los viernes de 14 a 18 horas. Este viernes probablemente se divida en 2 o 3 módulos para que no sea tan pesada la cosa. Entonces, miércoles de 18 a 20 horas y viernes de 14 a 18. Nosotros tenemos distintos temas, las condiciones de cursado, el cronograma, el programa de la asignatura, usando la plataforma Comunidades de la UNR. Probablemente ustedes puedan, ya tengan conocimiento de esta plataforma, de alguna materia previa, y si no, vamos a hacer ahora un pequeño instructivo de cómo pueden inscribirse y alcanzar el curso, dónde está el curso, cómo se pueden inscribir. Nuestros correos electrónicos son los que están mencionados acá, el mío, el del ingeniero Ascheri, de la ingeniera Sol Tadeo y de la ingeniera Irene Aimeta. Con cualquiera de ellos se pueden manejar, pero en principio, si hay alguna cuestión de la que tengan alguna crítica, algún problema, alguna cuestión que haya que solucionar, les diría que en principio me la dirijan a mí, salvo que no sea un problema conmigo, digamos, ahí busquen a otro, pues si no, les voy a decir que no. Pero bueno, en principio esa sería un poco la historia. Si tienen alguna cuestión a plantear, me la plantean primero a mí y vemos de resolverla. Les voy a pedir que entre hoy y mañana me envíen a mi dirección personal un correo electrónico donde me pongan nombre y apellido, un correo electrónico que usan frecuentemente, que puede ser o no el que usaron para inscribirse en el guaraní, pero uno que lo lean un par de veces por día, y el número de celular. Así podemos eventualmente por cualquier cambio, que se cayó la plataforma, en alguna cuestión, mandarle un mensajito de celular diciendo el link de enlaces otro o alguna cuestión de ese estilo. Así armamos una planilla con esta información. Entonces en el día de hoy o mañana, a más tardar, me mandan un correo electrónico con esta información. ¿Cómo son las condiciones de este curso? Bueno, este es un curso de promoción. En condiciones normales tenía algunas condiciones, ahora con nuevas disposiciones de la facultad respecto a lo que es la condición intermedia y la validez de la condición intermedia, vamos a tratar de acomodarnos a esta situación y entonces pueden cursarla, por ejemplo, alumnos libres que no tienen ningún requerimiento de parciales ni trabajos prácticos, vienen de oyentes, pueden cursarla tranquilamente y rendir a fin de año en cualquier mesa de examen o inclusive en las flotantes que aparezca la materia como alumnos libres. Pero los que sigan el curso de forma normal podrán obtener la condición de promoción o la condición intermedia. Vamos a ver en detalle qué significa cada uno de ellos. La asignatura tiene varias cosas. Tiene que preparar grupalmente una monografía, ya les vamos a explicar qué significa esto, que nosotros calificamos con nota y la promediamos con los parciales para definir la condición final, ya para la nota que va a la libreta, digamos así.
nosotros vamos a establecer fechas de entrega de los trabajos prácticos, de avance de esta monografía y presentación final de la monografía con fechas que pretendemos sean estrictas. Es decir, el día tal hay que presentar tal el avance, el día tal hay que presentar el trabajo práctico, etcétera. Y para esto vamos a usar intensamente la plataforma. Nosotros vamos a usar la plataforma para devolverle material, para hacerle saber las calificaciones de los parciales, etcétera. Nuestro vínculo va a ser a través de la plataforma. ¿Quiénes son alumnos promovidos o estarán en condiciones de promover la asignatura? Tendrán que tener el 100% de estos trabajos prácticos entregados y aprobados. Son trabajos prácticos grupales. Vamos a armar grupos ya el viernes probablemente. Sol les va a pedir que conformen grupos, así ya los tienen armados. Y ese grupo va a desarrollar una serie de trabajos prácticos a lo largo de estas 15 semanas. Vamos a tener 3 parciales, 3 evaluaciones y un recuperatorio de esas evaluaciones que tiene carácter sustitutivo, es decir, sustituye siempre la nota del parcial al cual está sustituyendo, sea esta nota mayor o menor que la que obtuvo inicialmente. Para alcanzar la condición de promoción, las evaluaciones tienen que estar aprobadas con una nota mayor o igual a 6 y tener un promedio de las evaluaciones igual o mayor a 8. Estas evaluaciones, como digo, son o de los parciales o de 2 parciales y un sustitutivo. Si en esas condiciones tienen nota mayor o igual a 6 en los 3 y el promedio le da igual o mayor a 8, entran en una condición de poder promover la asignatura. Si tienen la monografía presentada y aprobada, van a rendir o van a presentarse a un coloquio integrador en una mesa de examen del turno noviembre-diciembre, es decir, de las que estén al final del cuatrimestre. Si aprueban el coloquio, la nota final obtenida va al acta de promoción. Si por cualquier cosa no aprueban ese coloquio, no les va bien en el coloquio, no son capaces de sortear el coloquio, la nota esa no se registra en ningún acta, no la registramos en ningún acta y lo único que pasa es que quedan en condición intermedia. Y como tal, ahora vamos a ver qué es lo que les pasa a los que alcanzan la condición intermedia. Después, si alguno no entendió, lo volvemos a explicar. ¿Cuáles los alumnos en condición intermedia? Trabajos prácticos 100% entregados y aprobados. Evaluaciones aprobadas con nota mayor o igual a 6, igual que antes. 3 parciales aprobados o 2 parciales y el recuperatorio sustitutivo, da lo mismo. La monografía aprobada y presentada y rinden un coloquio integrador en cualquier mesa de examen mientras dure la condición intermedia. Es decir, mientras esté vigente la condición intermedia por resolución de la facultad, en cualquier mesa de examen se presentan y rinden un coloquio integrador. Quienes aprueban, va la nota a esa acta de examen. Como no existe la condición intermedia en el guaraní, se tendrá que anotar como libre, pero nosotros internamente los consideramos como alumnos en condición intermedia. Finalmente, quienes no cumplan alguna de estas condiciones anteriores quedan como alumnos libres y pueden rendir como tales en cualquier mesa de examen. Esto es posible hacer, digamos, no hay problema. Les pido que tomen registro de estas fechas, que son las que vamos a hacer las evaluaciones. Estas fechas las he presentado ya a la Escuela de Ingeniería Civil, que chequea que no haya superposición en fechas con otras asignaturas y demás. O sea que eventualmente si la escuela me dice, mirá, tenés que cambiar
la segunda evaluación, porque coincide con otra asignatura del mismo cuatrimestre, habrá cambios, pero en principio estas son las fechas que hemos reservado para las evaluaciones. Primera, segunda y tercera. Y los recuperatorios es el último viernes de las clases de la semana 15, es decir, ahí coincidirá con el fin de clases. Vamos a tener la presentación oral de las monografías el viernes 19 de noviembre, es decir, en la semana intermedia entre la tercera evaluación y los recuperatorios, con un procedimiento, una metodología que nos ha dado buen resultado en cursos anteriores, que es sobre una cantidad limitada de diapositivas y una cantidad limitada de tiempo para presentar oralmente esa monografía. Ustedes van a tener en la plataforma un cronograma, como les digo, eventualmente estas fechas de evaluaciones o de prácticas presenciales pueden sufrir alguna modificación para adelante o para atrás. Nos vamos a enterar en esta semana, la semana próxima más tardar. ¿Por qué digo que pueden sufrir las prácticas presenciales alguna modificación? Porque dependemos de la aprobación de la facultad por un lado y de la universidad por otro. Ustedes van a tener este calendario en la plataforma e igual los temas que entran en cada uno de estos parciales. Bueno, hasta acá llegamos. ¿Alguna Profe, duda? ¿Alguna duda? Sí, los escucho. me adelanté a la pregunta. Dale. No entendí bien qué pasa si aprobamos con 8 o más. ¿El coloquio habría que hacerlo igual o en ese caso ya no? No, el coloquio se hace siempre. Los que alcanzan nota superior a 6 en los parciales y promedio mayor de 8 o igual a 8, digamos, 8 o más, eso están en condiciones de promover y en cualquier mesa del turno noviembre-diciembre rinden un coloquio. La idea es que nos veamos un poco las caras y podamos redondear la asignatura. Si les va bien, como puede ocurrir seguramente, pues si obtuvieron buen rendimiento en los parciales, el coloquio no debiera llevarle gran dificultad. Un buen repaso de la materia les permitiría aprobarlo. La nota va de aprobación al acta de promoción. Si por cualquier razón ese coloquio no lo pudieran aprobar, no hay una calificación negativa, no va un insuficiente ni nada, lo único que pasa es que quedan en condición intermedia y podrán rendir como tal en cualquier mesa, un coloquio integrador en cualquier mesa, mientras dure la condición intermedia. La ventaja de la promoción es que el coloquio va a ser más liviano porque han tenido buen rendimiento en los parciales y lo terminan apenas termina la asignatura. En cualquiera de las mesas del turno noviembre-diciembre, hacemos el coloquio, se aprueban, la nota va al acta de promoción y se sacaron de encima la asignatura, una menos. ¿Se entendió ahora? Sí, perfecto. Muchas gracias. Bueno, voy a tratar de, si me esperan un poquito, vamos acá a tratar de mostrarles, para el que no lo sepa, a ver, ¿cómo tengo que hacer acá? Ustedes están viendo ahora la pantalla de la plataforma Comunidades. Si alguno me dice. Sí, profe. ¿Se ve? Bueno, muy rápidamente, porque creo que ustedes ya la deben conocer y si no se parece a otra. Lo primero que van a hacer es ingresar y si no tienen clave y usuario, deben registrarse como un usuario nuevo, una cuenta nueva. Les pide una serie de datos y una vez que eso lo tienen listo, se van acá arriba a las 3 rayitas
que es la página principal de la plataforma, y buscan los cursos acá. Van a escribir materiales y les va a resultar 42 resultados. La nuestra está en la segunda página y es la que se llama materiales solo, y es donde estamos Ascheri, Aimeta y yo como docentes. En ese caso, una vez que lo encuentran y ya están ingresados a la plataforma, le dan clic en esta puertita que es la autoinscripción en la plataforma. Como yo ya estoy ingresado, me voy a meter acá mi clave y van a encontrar, bueno, me metí en otra que no es la mía, vamos a buscarla, no sé por qué. No sé por qué me puso en esta, pero vamos a buscar dónde estamos. Vamos a ver. Esta materiales. Y ahí van a encontrar novedades y noticias, consultas, diapositivas de esta presentación que yo hice ahora, contenidos que ustedes no van a ver, y van a encontrarse ya el reglamento CIRSOC que vamos a utilizar a lo largo de la asignatura, porque tiene las características que deben satisfacer los materiales usados en ingeniería civil para hormigón armado. Y en el caso de esta introducción a que vamos a hacer ahora, aparecerán las diapositivas. Ustedes le dan clic, pueden descargarlas, y si todo me va bien, yo voy a grabar las clases y las vamos a subir. Cosa de que ustedes, si no pudieron estar presentes o cuando estén estudiando, puedan ver la clase otra vez, tal como la tuvieron cuando la dimos en directo. ¿Se entendió esto? Creo que no hay mucha duda. Si hay problemas, volvemos a resolverlo después en algún momento. ¿Se entendió? ¿Alguno tiene alguna duda? No, no hay nadie que tenga duda. Me parece excelente. Volvamos acá. Voy a dejar de grabar y voy a empezar a grabar de nuevo. Así tenemos dos videos. Bueno, entonces vamos a pasarnos a la introducción. A la introducción es esta. Volvemos acá. Vamos a empezar a grabar la reunión. Iniciar la grabación, iniciarla. Y vamos a presentar ahora una ventana, que es esta. Bueno, vamos a conversar un rato sobre lo que son los materiales, una introducción a lo que es la ciencia y la ingeniería de los materiales, y un poco de generalidades, como para entrar un poco en tema. Entonces, vamos. Nosotros hasta acá hemos hablado de materiales y ninguno me ha preguntado qué es un material, porque todos tenemos una noción al menos un poco intuitiva de qué es un material. Pero si vamos a hilar un poquito más fino y me voy a lo que dice, por ejemplo, el diccionario de los materiales y busco la palabra material, me encuentro que antes de material aparece la palabra materia.
Y como definición de materia, el diccionario nos dice que es aquello de que una cosa está hecha. Una definición bastante pobre. Dice que es una sustancia extensa, una sustancia que tiene tamaño, divisible, se la puede dividir en partes, impenetrable, es decir, donde hay una materia no puede ocupar el mismo lugar otra, tiene que desplazarla, que es inerte. Este es un concepto relativo porque los materiales sufren alteraciones a lo largo del tiempo, con lo cual no son inertes, reaccionan de alguna manera. Y a esta materia es posible darle formas, se le pueden dar distintas formas. Esta definición, si bien es la del diccionario, a nosotros no nos interesa mucho, no nos aporta mucho. Vamos a pasar a la que se llama material. Entonces, en el caso del material, nos dice que es una sustancia o un elemento químico, o más comúnmente un compuesto químico, o una mezcla, o una aleación, una sustancia en definitiva, que tiene alguna propiedad útil para el hombre. El hombre lo va a usar aprovechando alguna propiedad que tiene para algún fin que necesita cumplir el hombre. Esta propiedad puede ser muy variada, pueden ser propiedades de tipo mecánico, si tiene que soportar fuerza, tiene que ser algo resistente, propiedades eléctricas, si tiene que conducir o no conducir la electricidad, óptica, si deja pasar la luz o no la deja pasar, o refleja la luz, propiedades térmicas, si puede dejar pasar el calor o aislante, actuar como aislante, si soporta determinada temperatura, o propiedades magnéticas, es decir, si es atraída esa sustancia por... ¿dónde está esto? Acá vamos a poner este. O si es atraída o no por un imán. Es decir, para nosotros la definición que nos interesa es la de material. Es algo, una sustancia que tiene alguna propiedad útil para que nosotros podamos usarla para algún fin. Esa es un poco la definición que vamos a respetar nosotros. El material es una sustancia con una propiedad útil para algún fin que nosotros queremos usarla. Como yo les dije tanto en la presentación, les mencioné la ciencia y la ingeniería de materiales. Y estos conceptos no son lo mismo, son parientes, pero no son lo mismo. ¿Qué entendemos por ciencia de los materiales? Bueno, la ciencia de los materiales investiga qué relación hay entre la composición química, por ejemplo, la estructura atómica y las propiedades y el desempeño de esos materiales. Y para eso se basa en conceptos de la física, la química, las matemáticas, la biología, por ejemplo, también podría ser. Es decir, en la ciencia de materiales lo que tiene especial énfasis es qué relación hay en cómo está conformada ese material, cuál es la estructura íntima de ese material y cuáles son las propiedades que le resultan. Entonces, de vuelta, la ciencia de los materiales estudia fundamentalmente cómo está conformado el material y trata, a partir de esos conceptos de la física, la química, las matemáticas, inferir cuáles van a ser las propiedades que tienen esos materiales. Por otro lado, la ingeniería de materiales tiene un concepto diferente. Comprende el desarrollo de aplicaciones útiles y para eso habrá que considerar cómo se procesan los materiales, cómo se los fabrica, qué propiedades tiene en relación a lo que yo pretendo
que haga ese material, es decir, bueno, yo pretendo que conduzca bien la electricidad, entonces sus propiedades tendrán que ver que sean buenos conductores de electricidad. El costo, las posibilidades de conservación, el reciclado, y para eso se va a apoyar en los conocimientos básicos de la ciencia de materiales. Es decir, en esta ingeniería vamos a tener que pensar en la selección de materiales por costo, por desempeño. Habrá cosas que se podrán hacer con un material, pero no por otros. Entonces habrá que elegir cuál es el más adecuado. ¿Qué posibilidades de utilización tienen? Hay rangos de aplicación de los materiales. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo muy simple. Los materiales poliméricos en general no soportan altas temperaturas. Entonces, la utilización de los materiales poliméricos, de los mal llamados plásticos, está limitada a un cierto rango de aplicaciones en donde las temperaturas no sean tan elevadas. También tiene que ver en ingeniería de materiales a la creación de nuevos materiales. Materiales existentes no satisfacen determinadas exigencias y entonces la ingeniería de materiales desarrolla o busca desarrollar nuevos materiales para cumplir con esas exigencias. En muchos casos, como vamos a ver, esta creación de nuevos materiales viene impulsada fuertemente por lo que es el desarrollo de la tecnología, el desarrollo tecnológico que vamos viviendo cotidianamente. En la ingeniería de materiales, entonces, el énfasis fundamental está entre qué propiedades tienen los materiales y qué aplicaciones pueden dársele a esos materiales de acuerdo a sus propiedades. Como ven, acá no nos interesa tanto cómo está formado, cuál es su composición, sino si tiene determinadas propiedades, qué aplicaciones se le pueden dar. Desde el punto de vista clásico, los materiales se dividen en tres grupos primarios principales: los metales, los cerámicos y los polímeros. Es decir, acá podríamos pensar que tenemos tres cajas separadas, tres cajas identificadas con un rótulo que dice metales, cerámicos y polímeros, y todos los materiales que encontramos seguramente podemos meterlo en alguna de estas cajas. Adicionalmente vamos a tener una cuarta caja que es la de los materiales compuestos, que ahora pues vamos a ver qué representan este tipo de materiales. El primer grupo, como dije, la primera caja contiene los que se llaman materiales metálicos, cuyas características generales son materiales usualmente resistentes, pueden soportar cargas, tensiones, se les puede dar forma, poseen la capacidad de deformarse permanentemente, es decir, yo puedo deformarlo y quedan deformados. En general son buenos conductores de la electricidad y el calor, pero son opacos a la luz, no permiten el paso de la luz. Son brillantes si están pulidos o recientemente cortados, y estas son las características generales que tienen los metales. Y ustedes saben de un montón de metales que los rodean en la vida cotidiana: el aluminio, el hierro, el acero, la plata, el oro, el cobre, el bronce y tantos otros con los que están hechas multitud de cosas que nos rodean. Baste mirar, por ejemplo, los metales que componen un auto o los metales que componen un avión para darse cuenta que hay una infinidad de materiales metálicos.
El otro grupo es el de los materiales cerámicos. En general tienen mejores propiedades químicas que los otros grupos, los metales y los polímeros, es decir, son más estables, resisten mejor el ataque de sustancias químicas, pueden tener elevadas resistencias, pero en general son frágiles, es decir, se rompen, se fracturan ante pequeñas deformaciones, resisten altas temperaturas, son malos conductores de electricidad y el calor, pueden ir desde opacos, de no dejar pasar la luz, a transparentes como los vidrios de la ventana son materiales cerámicos, se los puede moldear, se los puede darle forma moldeándolos, vaciándolos en un molde. En general son más resistentes a la compresión que a la tracción, y también los ejemplos acá son numerosos, los vidrios, la porcelana, que por ejemplo se usa para fabricar aisladores eléctricos en las torres de alta tensión, o pocillos para el café, ladrillos para ejecutar paredes, baldosas, cerámica, muchos minerales, las rocas, entran dentro de esta clasificación clásica de materiales cerámicos. Finalmente, el otro grupo de los primarios, de estos materiales primarios, son los materiales poliméricos, que como les digo, se los llama mal plásticos, dado que no todos son plásticos. Son más livianos que los materiales metálicos y que los cerámicos. En general se descomponen o se funden, se ablandan a temperaturas relativamente bajas, del orden de 100 a 400 grados. Se les puede dar forma, son dúctiles, es decir, se pueden soportar grandes deformaciones antes de romperse, son menos resistentes que los metales y que los cerámicos y tienen mayor reactividad química, se deterioran más rápidamente, se deterioran más por la acción de agentes químicos. Hay ejemplos numerosos, nosotros vivimos rodeados de materiales poliméricos, plásticos en general, polietileno, nylon, teflón, poliéster, PVC, etc. Caucho, las gomas, naturales o artificiales. Los tejidos animales, nosotros somos un conjunto de órganos compuestos desde el punto de vista de esta clasificación clásica por materiales poliméricos. La celulosa, el papel, el cartón son materiales que entran dentro de esta clasificación polimérica. Desde el punto de vista nuestro, del cuerpo humano, nosotros tenemos un esqueleto donde los huesos son naturalmente clasificados como cerámicos, son materiales que entran dentro de la clasificación general de los cerámicos. Rodeando estos esqueletos tenemos órganos, músculos, piel, que entrarían dentro de la clasificación general de los materiales poliméricos. Desde ese punto de vista, nosotros estamos formados por un material compuesto, que es el cuarto grupo al que me voy a referir. Son materiales que están preparados en base a dos o más materiales básicos, y se los prepara de esta manera para obtener propiedades que no se consiguen con ninguno de los componentes en forma individual. Uno forma una matriz continua, uno de los componentes forma una matriz continua y el otro proporciona un relleno o un refuerzo, tanto que las propiedades de este material compuesto dependen
de la matriz y del relleno, dependiendo de qué proporciones relativas tengan, cómo están distribuidas el relleno respecto a la matriz, etcétera. Podríamos pensar en un montón de materiales compuestos, los plásticos reforzados con fibra de vidrio, por ejemplo, con los que se usan para fabricar canoas o lanchas, son hechos en una fibra de vidrio impregnadas de un material polimérico, entonces ahí funcionan muy bien, dado que los plásticos permiten darle forma, darle una conformación, y la fibra de vidrio aporta resistencia mecánica. El fibrocemento era un tejido de amianto impregnado en una pasta de cemento Portland. El mismo hormigón es un material compuesto, está formado por piedras, arena y una pasta de cemento que se consiguió mezclando cemento Portland con agua en una cantidad dada. Los morteros y revoques que se usan para cubrir paredes, para revocar paredes. La madera terciada es una sucesión de delgadas láminas de madera unidas entre sí por un pegamento de tipo polimérico. El aglomerado, el fibrofácil, por ejemplo, es un material compuesto, es un acerrín de madera, un polvo de madera, ligado, pegado por un material polimérico que se le da determinadas formas, por ejemplo, forma de planchas, que es lo que conocemos comercialmente como fibrofácil. Los neumáticos del auto son materiales compuestos, son una serie de tejidos metálicos o de tela de fibras textiles impregnadas en un caucho. Entonces, el caucho le aporta flexibilidad, le aporta la posibilidad de deformarse y la resistencia mecánica para que eso no se rompan, no se desarme, viene dada por esa tela metálica o textil que le sirve de refuerzo. Las propiedades de estos materiales compuestos, como digo, dependen de cuál es la matriz, cuál es el relleno, cuáles son las proporciones relativas que tienen entre ellos y cómo están acomodados, cómo esa matriz, cómo el relleno se los ha dispuesto para conseguir determinados fines. Es evidente que los materiales han acompañado permanentemente al desarrollo de la humanidad. El progreso del hombre está ligado directamente a la utilización de materiales para obtener un beneficio, alimentarse, vestirse, poder cortar plantas, árboles, carne, con poder trozar determinadas cosas, construir sus viviendas, construir puentes, construir caminos y ganar guerras, aunque mal nos pese, una gran vía para el desarrollo de materiales y el desarrollo tecnológico viene de las guerras. Lamentablemente esto es un concepto que muy conocido. Las guerras han sido grandes impulsores del desarrollo tecnológico y de los materiales. Tan importantes son las etapas prehistóricas que se las ha vinculado a determinados materiales. Así encontramos la edad de piedra, 10.000 años antes de Cristo y tal vez más para atrás. La edad de cobre, el hombre alcanza un desarrollo que le permite manipular el cobre, darle formas útiles, fundamentalmente armas y utensilios. Esto es 2.500 años antes de Cristo. La edad de bronce,
1500 años antes de Cristo, la edad de hierro, 1200 años antes de Cristo. Fíjense cómo se va acelerando cada vez más la cosa. Se dice que nosotros ya hemos pasado la edad del plástico y estamos viviendo en la edad de silicio. El silicio es el componente fundamental de los componentes electrónicos de computadoras, teléfonos celulares, tablets, etcétera, en los microprocesadores que tienen adentro. Es evidente que hay un impulso mutuo entre el desarrollo de los materiales y el desarrollo tecnológico. En algunos casos, los materiales que se han encontrado, que se han podido fabricar, han impulsado tecnologías, bueno, desarrollar algo tecnológico con ese nuevo material o al revés. El desarrollo tecnológico ha necesitado desarrollar materiales nuevos. Vamos a ver un ejemplo muy simple para entender el por qué los materiales y la tecnología se han impulsado mutuamente uno a otro. Como les digo, en la antigüedad, allá en el hombre prehistórico, el hombre se sirvió de piedras. Algunas de estas piedras tenían la característica de que al romperse otorgaban bordes filosos. Uno de ellos, la llamada obsidiana, es un vidrio prácticamente, lo cual le permitió al hombre fabricar ralladores para cortar carne, puntas de flecha. Fue capaz de manejar las grasas contenidas en los tejidos animales y pigmentos, tierras de distinto color para fabricar pinturas. Son visibles todavía en algunos lugares de la Tierra pinturas muy antiguas hechas por gente que vivió en las edades prehistóricas. Se usó de pieles para vestirse, para construir su hábitat, fibras obtenidas de las plantas para fabricar cestería, canastos. Fue capaz de manipular tierras, arcillas particularmente, para fabricar cuencos, vasijas, etcétera. Encontró que medio accidentalmente estos barros secos, si eran sometidos a temperatura, adquirían una resistencia mucho mayor, eran barros cocidos. Fue capaz de fabricar armas, desde las primeras armas cortas y de poco filo, a armas más largas, de filo más duradero, como fue cuando pudo manejar el hierro, a espadas mucho más dañinas, que, como les digo, están vinculadas a que el hombre siempre actuó de una manera belicosa, siempre tuvo el impulso de las guerras, el pelearse entre pueblos, impulsando el desarrollo de materiales y tecnología. Esto ha sufrido un gran desarrollo, desde todo lo que tiene que ver con la computación, los teléfonos celulares, el material de la guerra, de las comunicaciones, prótesis, todo lo que tiene que ver con las comunicaciones satelitales, los utensilios espectacular, si se quiere, de la humanidad, cantidades de residuos que hoy día la mayor preocupación es cómo reducir esa cantidad de residuos que se han acumulado a lo largo de los años, dándoles un nuevo uso con fines útiles. Esto es lo que se conoce como el reciclado, la reutilización. Ustedes saben que los mares acumulan cantidades tremendas de plástico, de desecho, que contaminan los mares, generan mutaciones de la vida submarina, etcétera, etcétera. Entonces, hoy día la gran preocupación pasa respecto a los materiales, a cómo reutilizarlos, cómo darles una vida nueva con un fin útil.
¿Por qué digo que los materiales y la tecnología se han impulsado mutuamente? Un ejemplo lo tenemos en las Torres Petronas. Estas torres que están en Malasia fueron durante algún tiempo las estructuras de ingeniería civil más altas del planeta, están hechas en hormigón y la necesidad de alcanzar estas alturas impulsó el desarrollo de lo que se conocen como hormigones de muy alta resistencia. ¿Por qué? Porque imagínense las cargas que soportan las columnas que están en los pisos inferiores. Estas columnas que están en los pisos inferiores soportan la totalidad del peso, tanto del edificio como de lo que el edificio contiene, en toda su altura. Estas columnas, si se hiciera con hormigones convencionales, tendrían dimensiones tales que ocuparían la totalidad de la planta baja. No habría planta baja. La planta baja sería una suma de columnas necesarias para sostener el tamaño, la cantidad de cargas que le llegan desde arriba. Entonces esto impulsó el desarrollo de hormigones de muy alta resistencia, lo cual permitía reducir la sección de las columnas a tamaños compatibles con los fines que uno pretendía para las plantas inferiores de estos edificios. Así que acá tenemos un desarrollo tecnológico que fue torres muy altas que impulsan la necesidad de un material nuevo que son los hormigones de muy alta resistencia. El caso inverso es el del teflón. El teflón es una sustancia polimérica. En realidad, teflón es una marca comercial de una empresa que fabrica polímeros que se llama DuPont. Gente que trabajaba en DuPont accidentalmente mezcló gases y obtuvo una sustancia de manera accidental. Como estas empresas no pierden la oportunidad, le estudiaron sus propiedades y la patentaron, lógicamente. Ese material resultó ser el teflón, que como digo fue producido por un accidente al mezclar erróneamente dos gases, y esto dio lugar a esta sustancia que tiene propiedades muy características, muy bajo coeficiente de rozamiento, y además es una sustancia que no es mojada por otras sustancias, tiene pocas sustancias que la mojan. Las grasas, particularmente los aceites, no la mojan, no se adhieren a la superficie o se adhieren menos. Por eso se los usa recubriendo utensilios de cocina, porque como en la cocina usamos aceites, grasas para cocinar los mismos alimentos, despiden grasas, aceites, la limpieza es mucho más sencilla y además los alimentos no se pegan. Bueno, en realidad el teflón se utiliza en otro montón de cosas, pero acá se le encontró un uso a partir de un material que, como les digo, fue fabricado de una manera accidental. Hasta acá vamos más o menos con esta introducción. Si alguno tiene alguna pregunta, algún comentario, me gustaría escucharlo, por lo menos para saber que están presentes. ¿Alguno tiene algo para decir, para preguntar? No, profe, por ahora todo bien. Bueno, entonces seguimos adelante. Respecto a los materiales, uno puede establecer un montón de clasificaciones. Puede haber clasificaciones, por ejemplo, de los materiales por las funciones que cumplen. Funciones estructurales, si tienen que resistir carga, de cerramiento, si tienen que cerrar ambientes, recubrir. Funciones estéticas, pueden tener funciones que sean agradables a la vista. De conducción, pueden conducir el calor o no conducirlo, conducir la electricidad o no.
ser más o menos resistentes a agentes agresivos, tener resistencia mecánica. Es decir, uno podría clasificar los materiales desde el punto de vista de las funciones de muy variada forma. También se los puede clasificar por exigencia. ¿Qué llamamos exigencia? Por ejemplo, a la capacidad que tiene para soportar cargas, ya sea estáticas o dinámicas, si son deformables, si ante determinados fenómenos conservan las formas o no, si el volumen varía mucho o poco, si tienen una buena constancia de volumen. No quiero que aumenten su volumen, por ejemplo, si están en presencia de un líquido. La resistencia que tiene la acción del medio ambiente, de la intemperie, cómo fueron fabricados, cuánta energía hubo que invertir para fabricar ese material, si son materiales que pueden ser reciclados o no, el costo que tienen, condiciones generales, culturales, estéticas. Bueno, hay un montón de formas de clasificar los materiales desde el punto de vista de las exigencias. Desde el punto de vista de la ingeniería civil, si bien las propiedades pueden ser muy variadas, en principio las más interesantes son aquellas vinculadas a las propiedades mecánicas. Pero antes de esto convendría aclarar qué es la propiedad de un material. La propiedad de un material es cómo responde ese material cuando es sometido a un efecto externo. Tiene que ser una propiedad independiente de la forma y el tamaño. A ver, para poner un ejemplo, el peso de un material no es una propiedad, porque depende del tamaño. Una cosa más grande en tamaño tiene un peso distinto que una cosa más chica. No es el peso una propiedad. Sí es una propiedad, por ejemplo, la densidad de ese material, es decir, la relación que existe entre la masa de ese material y el volumen que ocupa. Ese sí es una propiedad. La resistencia a la tracción de un material es una propiedad, porque tendrá una mayor o menor resistencia cuando es sometido a un efecto externo que pretende estirarlo a ese material. ¿Hasta cuánto soporta ese estiramiento sin romperse? Estas propiedades, como digo, pueden ser muy variadas, propiedades químicas que están vinculadas a su composición química, propiedades físicas que están vinculadas a la estructura y la forma en que se procesó ese material, la densidad, el punto de fusión. Estas propiedades físicas en general no se alteran por fuerzas, por tensiones, por esfuerzo que se le aplique a ese material. Propiedades mecánicas que están vinculadas a la resistencia frente a la acción de fuerza, presiones, tensiones. Propiedades eléctricas que están vinculadas a la acción de energía eléctrica sobre los materiales, lo mismo que las magnéticas, cómo reacciona ese material frente a la acción de un campo magnético dado por un electroimán, por ejemplo, o un imán permanente. Propiedades ópticas, cómo reacciona ese material cuando es sometido a una cierta radiación, si son transparentes u opacas. A ver, para poner un ejemplo que no sea tan evidente, el plomo tiene una propiedad óptica muy interesante frente a la acción de radiaciones del tipo de los rayos X. Por eso se lo usa para aislar ambientes, personas que trabajan expuestos a los rayos X en los sanatorios donde se hacen radiografía. Quienes operan esos equipos, cuando van a sacar la radiografía, se meten en un ambiente que está recubierto por placas de plomo, justamente para
como son opacas, no dejan pasar los rayos X, estar protegidos de la acción dañina de este tipo de radiaciones. Propiedades térmicas, cómo reaccionan frente al calor, si permiten conducir o no el calor, si son aislantes, cuánto se dilatan frente a la acción de un incremento de calor, etc. Como digo, todas estas son importantes, pero en la ingeniería civil entran fundamentalmente en consideración lo que se llaman propiedades mecánicas. Y si bien a lo largo del curso las vamos a definir con mayor rigurosidad, vamos acá a tratar de darle un sentido un tanto más intuitivo. Por ejemplo, la resistencia de un material. ¿Qué entendemos por resistencia de un material? Cuando decimos, oye, este material es más resistente que este otro. Es la capacidad que tiene un material de soportar pesos, presiones o fuerza sin que se rompan, sin fracturarse, es decir, sin que se parta en pedazos, ni en que se le formen grietas. Entonces, este es un concepto que intuitivamente nosotros lo tenemos. La elasticidad consiste en la capacidad de algunos materiales que tienen de recobrar la forma y la dimensión primitiva cuando un esfuerzo que se le había aplicado se lo retira. Yo tengo una bandita de goma, de estas que se usan para atar paquetes, es elástica porque si yo la estiro se deforma, se alarga, pero si la suelto, trata de volver a su tamaño original. Esta elasticidad puede requerir modificar su forma, su tamaño, puede requerir de fuerza relativamente baja o fuerza más grande, en cuyo caso esta elasticidad está vinculada con la rigidez. Puede ser elástico, pero poco rígido, pero también puede ser elástico y muy rígido, es decir, se deforma elásticamente, pero necesito grandes tensiones para deformarlo, aunque una vez retirada esa tensión vuelve a su tamaño, a su forma que tenía inicialmente. La dureza es la capacidad que tiene un material de impedir ser penetrado por otro objeto, en general en punta, o ser rayado. Si yo tengo un clavo y un martillo, y a ese clavo pretendo clavarlo en una mesa de madera, es probable que consiga al menos marcar la mesa de madera. Ahora, si quiero hacer lo mismo, el mismo clavo, el mismo martillo, en una mesa de mármol, es probable que el mármol ni se entere que le estoy dando intentando darle esa penetración con el clavo. En ese caso diremos que la dureza del mármol es mayor que la dureza de la madera. Entonces la dureza está vinculada a cómo resiste, cómo impide que ese material sea penetrado por otro o sea rayado por otro. La tenacidad es la propiedad que tienen ciertos materiales de absorber cantidades importantes de energía, consecuentemente con grandes deformaciones, antes de romperse. Es la capacidad que tienen muchos materiales de soportar esfuerzos bruscos del tipo impacto sin romperse. Así, por ejemplo, se busca que los paragolpes de los autos tengan tenacidad, soporten grandes esfuerzos bruscos, pero que el paragolpe solamente termine rompiéndose después cuando se ha producido una deformación muy grande. Tienen una gran capacidad de absorber energía previamente a fracturarse. La ductilidad es la capacidad que tienen los materiales de deformarse plásticamente, permanentemente, antes de romperse. Es la propiedad de estirarse, torcerse o doblarse en gran magnitud previamente a fisurarse o romperse. La contra de la ductilidad es la fragilidad.
cuando un material se rompe con pequeñas deformaciones. A ver, un alambre es muy dúctil. Yo puedo doblarlo sobre sí mismo, una gran cantidad, puedo doblarlo y no se va a romper. Ahora, si yo tuviera un alambre, una varilla de vidrio y pretendiera hacer lo mismo, apenas la deformé, terminaría fracturándose. Diremos que el alambre es mucho más dúctil que esa varilla de vidrio, o que la varilla de vidrio es muy frágil respecto a el alambre, que es muy dúctil. En la ingeniería civil se busca que los materiales se comporten de una manera dúctil, porque avisan que se están deformando y que de continuar esa deformación puede sobrevenir la rotura del mismo. Un material frágil en general no avisa, y en los edificios esto pone en riesgo la vida de las personas. Si yo tengo una estructura de un edificio que tiene ductilidad, me va, ante alguna falla, se va a deformar mucho antes de romperse, y yo voy a poder ver fisuras, grietas en las paredes, o que una puerta ya no cierra porque está deformado el marco, etcétera, etcétera. La plasticidad es la aptitud de algunos materiales sólidos de adquirir deformaciones permanentes bajo la acción de una presión o fuerza exterior sin que se produzca rotura. Bueno, el ejemplo más típico de esto es la plastilina, ¿eh? Uno puede deformar la plastilina. La miga de pan es un material plástico, yo lo puedo deformar mucho, lo aprieto con mis manos y se deforma mucho y no se rompe, no se parte en pedazos. La resistencia a la fatiga, la capacidad de soportar un gran número de esfuerzos repetidos sin que se produzca la rotura de ese material. No todos los materiales son aptos para tener resistencia a la fatiga. Bueno, con esto hemos concluido esta presentación. Hemos concluido esta presentación introductoria. Vamos a dejar acá nomás. Nos vamos a encontrar en la próxima clase, que probablemente tome el día viernes el ingeniero Ascheri, haga también su introducción el ingeniero Ascheri, y vamos a tratar de ir llevando paralelamente miércoles y viernes contenidos que se vayan complementando entre sí. ¿Alguno tiene algún comentario que hacer, alguna pregunta? ¿Alguien le queda algo por preguntar, duda, condición que quiera considerar? No sé. Si no... Profe, yo quisiera hablar con usted, pero a solas cuando terminemos todo. Bueno, si no, haz una cosa. Vamos a hacerlo más práctico, Agus. Sí. Mandame un mail, combinamos un horario y nos comunicamos en una reunión privada, vos y yo. Dale, sí, igual era un minuto, pero si quiere le Bueno, si no esperamos ahora que se vayan tus compañeros, quédate vos, yo me quedo y conversamos. Dale, gracias. No sé si alguno tiene algo más que decir, no sé, si no, los despido hasta el viernes, que tengan buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Nos vemos el viernes.